A continuación, vamos a describir la clasificación de los instrumentos de medición. Instrumentos de medición son aparatos que se usan para medir magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si está incluido dentro de una clasificación adecuada. Existen dos formas de clasificar los instrumentos, las cuales son de acuerdo a su función en el proceso y de acuerdo a la variable de proceso que miden. De acuerdo a su función en el proceso, los siguientes instrumentos son instrumentos indicadores. Disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica o con dígitos. Los instrumentos ciegos son aquellos instrumentos que no tienen indicación visible de la variable. Por ejemplo, los instrumentos de alarma, que emiten una señal una vez que la variable ha alcanzado un valor determinado, tales como presostato y termostato, interruptores de presión y temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable. Los presostatos pueden llevar a cabo diversas funciones que se pueden dividir en funciones de control y de protección. Ejemplos de funciones de control son el arranque y parada de compresores, las paradas por baja o el control de desarche. Los instrumentos registradores registran con trazo continuo o a puntos la variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del gráfico. O también se describen como aquellos que permiten, además de conocer el valor de la magnitud variable medida en determinado momento, sino también en el carácter de su variación en el tiempo. Un ejemplo es el oscilador. Los sensores captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada. El sensor puede formar parte de otro instrumento o bien puede estar separado. También se denomina detector o elemento primario, por estar en contacto con la variable, con lo que utiliza o absorbe energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable. Transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada o electrónica de 4 a 20 mA de corriente continua o digital. Entre los tipos de transmisores están transmisor neumático, electrónico, inteligente. Transductores reciben una señal de entrada función de una o más cantidades físicas y la convierten, modificada o no, a una señal de salida, es decir, convierten la energía de entrada de una forma a energía de salida en otra forma. Ejemplo, un relé, un elemento primario, un transmisor. Convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento y después de modificarla, o sea, convertirla, envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Los receptores reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada en señal neumática o en señal electrónica que actúan sobre el elemento final de control. Los controladores comparan la variable controlada
con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un transductor. El elemento final de control recibe la señal del controlador y modifica su posición variando el caudal de fluido de acuerdo a la variable de proceso que mide. Instrumento de caudal. Un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse medidores de caudal, medidores de flujo o flujómetros. Instrumento de nivel. Es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Existen distintos tipos y son utilizados por agrimensores, carpinteros, albañiles, herreros, trabajadores del aluminio, entre otros. Instrumento de presión. Para la medición de la presión y del vacío se han desarrollado muchas técnicas y medidores. Un manómetro es un instrumento que utiliza una columna de líquido para mesurar la presión, aunque actualmente el término manómetro a menudo se usa para designar cualquier instrumento de medida que sirva para mesurar la presión. Instrumento de temperatura. Se trata de termómetros que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que produce un voltaje, el cual varía en función de la temperatura de conexión. Es un termómetro que toma la temperatura de forma rápida. Instrumento de densidad. Los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido, el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases, la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos. Instrumento de humedad. Un higrómetro o hidrógrafo es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire o de otros gases. Instrumento de viscosidad. Es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Instrumento de posición. Los interruptores de posición se encargan de detectar presencia o paso y se conectan directamente a las entradas de las unidades de tratamiento de datos. Instrumento de velocidad. Instrumento para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso, en especial del viento. Instrumento de pH. El medidor de pH es un instrumento utilizado para medir la acidez o la alcalinidad de una solución, también llamado de pH, y es medido en una escala que va de 0 a 14. Instrumento de frecuencia. Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo, mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Instrumento de fuerza. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerza o para pesar objetos. Y por último, el instrumento de turbidez. El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua.